¿Qué tal? Damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos una narrativa que, bueno, a pesar de tener miles de años, se siente sacada de un thriller psicológico moderno. Sí, totalmente. Es de esos textos que no envejecen. Exacto. Vamos a analizar uno de los reencuentros familiares más tensos y complejos de la literatura antigua. Para esta sesión, hemos reunido una pila de fuentes fascinantes. Tenemos análisis textuales, comentarios históricos, estudios psicológicos. Todo centrado en el capítulo 42 del libro de Génesis, y estamos tomando como base la traducción clásica de la Reina Valera. Que tiene unas frases, digamos, muy poéticas, pero con un peso psicológico tremendo. Así es. Y la misión de hoy es desentrañar cómo estos textos funcionan como un estudio minucioso sobre la culpa reprimida, las dinámicas de una familia profundamente disfuncional y el peso ineludible de las consecuencias a largo plazo. Y lo que revelan estas fuentes es que estamos ante un texto que describe la arquitectura de la culpa humana con una precisión asombrosa. Hablamos de secretos que han estado enterrados durante 2 décadas y que... Que de repente explotan. ¡Exacto! De repente son forzados a salir a la superficie bajo la presión de una crisis global. Claro. Para quienes ya conocen los detalles de esta historia, sabemos el punto de partida. Han pasado más de 20 años desde aquel acto de traición, en el que un grupo de hermanos vendió a uno de los suyos como esclavo. Lo vendieron, encubrieron el crimen con una túnica ensangrentada y, bueno, dejaron a su padre sumido en un duelo perpetuo. Un duelo que lo paraliza todo. Y el gancho narrativo y psicológico de las fuentes que revisamos hoy es brutal. Es decir, ¿qué sucede en la psique humana cuando el pasado, que creías muerto y enterrado, te obliga literalmente a arrodillarte ante él? Ok, vamos a desempacar esto. Me encanta por dónde vamos a empezar. Sí, porque en lugar de repasar la trama básica así sin más, adentrémonos directamente en el estado mental de esta familia al inicio del capítulo. El telón se abre con una hambruna severa que azota todo el Medio Oriente antiguo, incluyendo Canaán, que es donde reside la familia del patriarca Jacob. Ajá. Pero los comentaristas literarios hacen hincapié en un detalle fascinante del primer versículo. Jacob observa a sus hijos y les lanza una pregunta muy incisiva. Les dice, ¿por qué os estáis mirando? Esa frase de la traducción clásica es una joya. En nuestro español latinoamericano actual sería algo como, ¿por qué se quedan ahí parados mirándose las caras sin hacer nada? Claro, la inacción total. Es la imagen perfecta de la parálisis sistémica. Y leyendo los análisis psicológicos de nuestras fuentes, esa parálisis no es solo por la falta de alimento, ¿verdad? No, para nada. Es la inercia de una familia que lleva 20 años paralizada por un secreto tóxico. Básicamente, nadie confía en nadie. Lo fascinante aquí es cómo el texto conecta esa parálisis con las decisiones de liderazgo de Jacob. Porque él es quien tiene que romper el hielo. Exacto. Él toma la iniciativa y ordena a 10 de sus hijos viajar a Egipto para comprar grano. Pero, y aquí viene lo fuerte, tomó una decisión que subraya lo rota que está esta familia. Retiene intencionalmente a Benjamín. El menor. Sí. Y Jacob justifica esto diciendo, no sea que le sobrevenga algún desastre. Y las fuentes debaten intensamente esa frase. O sea, ¿miedo a los peligros del viaje o miedo a los propios hermanos? Hay que recordar que Benjamín es el único hermano de madre que le quedaba a José. Los 2 hijos de Raquel. Los favoritos. Exacto. Al retener a Benjamín, Jacob está telegrafiando a los otros 10 hijos que, después de 20 años, sigue sin confiar en ellos. Y peor aún, sigue practicando el mismo favoritismo que desencadenó a la tragedia original. Esa es la clave del análisis familiar. Yo estoy convencida, al igual que los autores de las fuentes, de que Jacob no ha sanado en lo absoluto. Su mundo emocional se detuvo el día que le mostraron la túnica ensangrentada. Se quedó congelado en ese momento. Así es. Al sobreproteger a Benjamín, convierte al muchacho en una especie de, monumento viviente a su trauma. En la mente del patriarca, el mundo exterior es una amenaza constante. Y los 10 hermanos mayores son, ya sea consciente o inconscientemente, vistos como incapaces o francamente peligrosos. Es fuertísimo. Con ese nivel de tensión y desconfianza en sus mochilas, los hermanos emprenden el viaje. Y sabemos que bajan a Egipto, llegan al centro de distribución imperial y, se encuentran con el gobernador. El momento crítico. Sí.
No necesitamos repasar la logística del viaje, pero detengámonos en el momento exacto del encuentro, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Los textos subrayan la postura física, se postran ante él, rostro a tierra. Ese acto de postrarse es, digamos, el choque tectónico de la historia. Totalmente. En ese instante milimétrico, la profecía adolescente de José, ese sueño de las gavillas de trigo que se inclinaban ante la suya, pues se materializa. Literalmente. Sí. Y el trauma que fracturó a la familia fue provocado precisamente por la envidia que generó ese sueño. Ahora, las fuentes dedican muchas páginas a explicar la asimetría cognitiva de esta escena. José lo reconoce inmediatamente, claro, pero ellos no tienen la menor idea de quién es él. Es que era imposible que lo reconocieran. Y no es solo una cuestión de que hayan pasado 20 años. Los análisis históricos sobre la corte egipcia nos dan un contexto visual abrumador para entender esto. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general del Egipto del Imperio Medio, entendemos perfectamente la ceguera de los hermanos. El hombre frente a ellos no es el pastor adolescente de Canaán que recordaban. No, para nada. Es el visir de Egipto. Lleva la cabeza rapada, usa la peluca ceremonial, maquillaje de col alrededor de los ojos. El delineado oscuro, claro. Ese mero. Y viste lino fino, lleva el collar de oro de su investidura. Pero más allá de la apariencia física es la barrera lingüística y de poder. José utiliza un intérprete para comunicarse con ellos, a pesar de que entiende perfectamente el hebreo. Todo en su presentación grita autoridad divina e inalcanzable. En la psicología de los hermanos, buscar el rostro de su víctima en el trono del imperio más poderoso del mundo es una imposibilidad cognitiva. No cabe en su cabeza. Es un punto ciego total. Entonces José inicia un juego muy peligroso. Los acusa directamente. Les dice, sois espías. Para ver las entradas del país habéis venido. Y nuestras fuentes lingüísticas indican que la frase original hebrea habla de ver la desnudez de la tierra. Una frase muy particular. Sí, es una metáfora militar para referirse a las partes indefensas o vulnerables de una frontera. Y el peso de esa acusación en el mundo antiguo era, fatal. El espionaje se castigaba con la ejecución inmediata o la esclavitud perpetua en las minas. No había un juicio justo, digamos. No, era sentencia directa. Los hermanos intentan defenderse soltando información familiar de inmediato, para probar que son simples civiles. Mencionan que son 2 hermanos, que el menor está con el padre, y sueltan esa frase evasiva, y otro no parece o ya no existe. Ese eufemismo es tremendo. Otro no parece. Es la forma en que han empaquetado su crimen durante 2 décadas, para no lidiar con la realidad de lo que hicieron. Es una disociación clarísima. Sí, pero José no les da tregua y los mete en la cárcel durante 3 días. Al leer esto con una mirada superficial, parece la venganza clásica, ¿no? El oprimido, que ahora tiene el poder y decide torturar a sus verdugos. Pero las fuentes teológicas y psicológicas que analizamos argumentan algo completamente distinto. Sí, el consenso en los análisis más profundos es que José está diseñando una prueba de estrés quirúrgica. Él necesita saber con quién está tratando. ¿Son los mismos hombres despiadados que lo arrojaron a un pozo oscuro mientras él suplicaba por su vida? Esa es la gran pregunta. Al encerrarlos en una prisión egipcia durante 3 días, José crea un espejo de su propio trauma. Lo somete a la misma impotencia, al mismo encierro y al mismo terror que ellos le infligieron. No es venganza retributiva, es la inducción forzada de la empatía. ¡Wow! Los está obligando a habitar el espacio mental de una víctima, y esto nos lleva a un punto de inflexión brutal al tercer día. José lo saca y cambia los términos. Dice que por su propio temor a Dios. Que es una frase que debió descolocar por completo a los hebreos viniendo de un funcionario egipcio. Imagínate, un politeísta diciendo eso. Bueno, dice que dejará a uno solo como rehén. Los demás volverán con grano para aliviar el hambre de sus familias, pero tienen la obligación absoluta de regresar con el hermano menor, Benjamín. Esa demanda de traer a Benjamín es la pieza maestra de la prueba. ¿Por qué? Porque José está recreando el escenario original. Benjamín es ahora el nuevo hijo favorito de Jacob, el nuevo soñador, por así decirlo. José necesita ver qué harán estos 10 hombres cuando la vida del nuevo favorito esté en riesgo. Claro. ¿Lo protegerán o lo sacrificarán para salvarse a sí mismos como hicieron con él? Es brillante.
La presión de este ultimátum agrieta por completo la represa emocional de los hermanos. Creyendo que el visir egipcio no entiende ni una palabra de su idioma, empiezan a hablar entre ellos ahí mismo, en la corte. Enfrente de él. Sí, y aquí presenciamos la anatomía del despertar de la conciencia. Dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ese pasaje es oro puro para el análisis de la culpa. Los expertos en el texto señalan que el tiempo no cura las heridas morales, solo las entierra vivas. Como una bomba de tiempo. Exactamente. Habían pasado 20 años suprimiendo el recuerdo de los gritos de José. Pero en el instante en que ellos mismos experimentan la angustia y el encierro, la mente humana hace una conexión causal inmediata. Buscan un porqué. Sí, interpretan su sufrimiento actual en Egipto no como mala suerte política, sino como retribución divina directa por su pasado. Y para añadir leña al fuego, Rubén, el hermano mayor, interviene con un clásico, «Se los dije». Les recuerda que él intentó detenerlos y remata con, «He aquí también se nos demanda su sangre». Nuestras fuentes debaten bastante sobre la actitud de Rubén aquí. Hay división de opiniones, sí. Algunos lo ven como la voz de la conciencia, pero otros estudiosos señalan que Rubén sigue eludiendo su responsabilidad como líder. Prefiere señalar con el dedo al resto en lugar de asumir la culpa colectiva. Y mientras ellos destripan su propio pasado en hebreo, el texto nos regala una mirada al estado interior de José. Él entiende cada palabra, se aparta de la sala y rompe a llorar. Es una escena superhumana. Sí, y esto desmantela cualquier teoría de que José actúa por pura crueldad calculada. El costo emocional de mantener esta farsa le está quebrando. Llora porque, por primera vez en su vida, escucha a sus hermanos admitir su culpa. Es la primera evidencia de que esos hombres tienen una conciencia funcional, pero José sabe que el arrepentimiento de palabra no es suficiente. Se lava la cara, recupera la compostura del visir de hierro, regresa y toma a Simeón. Y lo ata frente a los ojos de todos para dejarlo como rehén. La gran pregunta es, ¿por qué Simeón? Las fuentes ofrecen un contexto histórico y textual fascinante sobre esta elección específica. No fue al azar, ¿verdad? Para nada. La elección de Simeón es todo menos aleatoria. Primero, estructuralmente, Rubén era el primogénito, pero acaba de separarse de la culpa al decir, yo intenté detenerlos. El siguiente en la jerarquía de responsabilidad es el segundo hermano, que es Simeón. Por orden de edad. Ajá. Pero además, si cruzamos esto con eventos previos en el libro de Génesis, específicamente el capítulo 34 y la masacre en Siquem, Simeón y Leví demostraron ser los hermanos con el historial de violencia más implacable y sangriento. Eran el músculo de la familia, los ejecutores. Correcto. Muchos analistas sugieren que Simeón probablemente fue el principal instigador físico en el ataque contra José años atrás. Al dejar a Simeón encadenado, José no solo toma una garantía física. Neutraliza el peligro. Exacto. Neutraliza al elemento más volátil y peligroso del grupo, obligando a los demás a asumir roles de liderazgo diferentes en el viaje de regreso. Y el viaje de regreso introduce otro elemento que las fuentes diseccionan exhaustivamente. Antes de que partan, José da una orden clandestina. Les dice a sus siervos que llenen los sacos de trigo, pero que escondan el dinero que cada hermano pagó en la boca de sus respectivos costales. Este es un punto de debate muy rico. Sí, aquí es donde el análisis de las fuentes se divide en interpretaciones muy interesantes sobre la intención real de José. El tema de la plata de vuelta es central. Algunas corrientes interpretativas sugieren que José lo hace por un sentido de gracia y piedad filial, como que no puede soportar cobrarle a su propia familia por el alimento que necesitan para sobrevivir. Una visión muy compasiva. Sí, pero la corriente psicológica de análisis argumenta algo mucho más oscuro y complejo. Ven esto como una prueba deliberada relacionada con la avaricia. Me vuela la cabeza esa perspectiva. Porque si lo piensas, hace 20 años vendieron a su hermano por 20 piezas de plata. Su crimen estuvo intrínsecamente ligado a la ganancia económica, a poner el dinero por encima de la sangre. Y ahora José les devuelve su plata. Para alguien con la conciencia tranquila, encontrar el dinero devuelto sería un milagro providencial, un motivo de fiesta. Dirían, ¿qué suerte tenemos? Exacto.
Pero observa la reacción de ellos cuando uno abre su saco en la posada y ve el dinero. El pánico es absoluto. Se les encoge el corazón y tiemblan diciendo, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esa frase marca un hito. Es la primera vez en toda la narrativa que estos hermanos mencionan a Dios como un actor en sus vidas. Pero lo mencionan desde la paranoia pura. La culpa transforma la gracia en una amenaza. Ven conspiraciones en todos lados. Totalmente. En sus mentes febriles, el dinero no es un regalo. Es una trampa mortal plantada por el gobernador egipcio para acusarlos de robo y esclavizarlos en su próximo viaje. Ven la mano del universo conspirando en su contra. Y el terror se multiplica exponencialmente cuando finalmente llegan a Canaán. Se presentan ante Jacob, vacían todos los sacos y descubren que cada uno de los 9 costales tiene su paquete de dinero intacto en la boca. El silencio en esa habitación debió ser ensordecedor. Ya no pueden explicarlo como un simple error administrativo de un costal. Es un patrón. La evidencia del crimen está en las manos de todos. La atmósfera es asfixiante. Le reportan a su padre toda la pesadilla. El gobernador extranjero, la acusación de espionaje, Simeón en un calabozo y la condición innegociable de que deben volver con Benjamín. Y aquí, Jacob se quiebra por completo. Es un colapso total. Las fuentes resaltan la exclamación de Jacob porque encapsula el victimismo y la desesperación de un hombre que ha perdido el control de su narrativa. Él grita, «Me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». La ironía de esa frase, «contra mí son todas estas cosas», es uno de los focos principales de los teólogos y comentaristas. Jacob, cegado por el dolor, lee la realidad al revés. ¿Cómo así? Él cree que los engranajes del cosmos están triturando a su familia, cuando en realidad esos mismos eventos, la dureza del visir, el dinero, la retención de Simeón, son los engranajes que Dios está moviendo para preservarles la vida frente a la hambruna y obligarlos a la reconciliación. Es una paradoja tremenda. En medio de ese colapso del patriarca, Rubén vuelve a intervenir, y las fuentes no tienen piedad con su propuesta. No, es que es indefendible. Rubén intenta hablar el idioma de las garantías antiguas, donde la sangre paga la sangre. Ojo por ojo. Así es. Pero desde un análisis psicológico básico, la oferta es de una torpeza emocional monumental. Cero tacto. ¡Cero! ¿Qué clase de consuelo obtendría un abuelo en duelo al ejecutar a sus propios nietos para compensar la pérdida de un hijo? La propuesta de Rubén revela que sigue sin entender el núcleo del dolor de su padre. Trata a las personas como mercancía intercambiable. Y Jacob lo rechaza de tajo. Su negativa es una puerta de acero que se cierra. Afirma que su hijo no descenderá a Egipto recordando que su hermano es muerto y él solo ha quedado. Sigue borrando a los otros 10 hijos de la ecuación de su afecto. Como si no existieran. ¿Sí? Y remata con una advertencia terrible. Si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El uso de la palabra Seol aquí requiere un detenimiento importante en las fuentes. Es interesante porque a veces se confunde. Claro, en la cosmología del antiguo Medio Oriente, el Seol no es el equivalente al concepto moderno del infierno, es el inframundo, el lugar de las sombras, una existencia de letargo y desolación absoluta donde no hay retorno. No es fuego y azufre, es vacío. Exacto, es vacío. Al mencionar el Seol, los comentaristas sugieren que Jacob está admitiendo que ya vive en las fronteras de ese inframundo emocional. La pérdida de Benjamín no solo lo mataría físicamente, sino que sería el golpe de gracia para un alma que lleva en duelo 2 décadas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, ¿qué significa todo este entramado analítico? ¿Hacia dónde apuntan todas estas fuentes al diseccionar este reencuentro fallido? El panorama que nos dibujan es que el pasado es un acreedor que siempre, invariablemente, vuelve a cobrar sus deudas. Siempre nos alcanza. Que las dinámicas familiares tóxicas como el favoritismo de Jacob o la evasión de responsabilidad de Rubén no desaparecen con el simple paso del tiempo. Se atrincheran y mutan. Muy a menudo es el inicio de un proceso quirúrgico de sanación. Eso es profundo. Es lo que muestran los textos. Sin la presión implacable de José y sin el terror del dinero en los costales, esos hermanos jamás habrían pronunciado la verdad sobre su crimen. La crisis no creó la fractura en la familia,
simplemente reveló las grietas que llevaban décadas escondidas, obligándolos a enfrentarlas. Es una disección brillante sobre la condición humana y la necesidad de la verdad desnuda antes de que pueda haber cualquier tipo de reconciliación real. Todo esto plantea una pregunta importante. Una reflexión que los propios textos analizados dejan en la periferia, latiendo como una bomba de tiempo. A ver, cuéntanos. Consideremos el riesgo colosal que José ha tomado al implementar esta estrategia. Al exigir la presencia de Benjamín, ha llevado a su padre anciano y traumatizado al límite del colapso psicológico y físico. Lo puso contra las cuerdas. Sí, la gran incógnita ética es, ¿acaso la necesidad de forzar el arrepentimiento y descubrir la verdad justifica el uso de una manipulación tan extrema que amenaza con destruir los últimos vestigios de cordura de un anciano inocente? Es una pregunta muy incómoda. Y más urgente aún, ¿qué sucederá cuando los costales de trigo se vacíen, el hambre en Canaán se vuelva una amenaza de muerte inminente y Jacob se vea frente a la decisión imposible de elegir entre morir de inanición o entregar a su último vínculo vivo con la mujer que amó? Esa tensión narrativa queda suspendida en el vacío, dejando a los personajes acorralados entre la supervivencia biológica y el terror psicológico. Porque, seamos realistas, el hambre rara vez pierde una negociación. Nunca la pierde. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado a desentrañar este complejo tapiz de análisis y comentarios antiguos. Invitamos a quienes nos escuchan a llevarse estas preguntas, a seguir cuestionando cómo los ecos del pasado resuenan en las decisiones del presente y cómo la culpa modela nuestra visión de la realidad. Sigan alimentando esa curiosidad insaciable por los rincones más profundos de la historia y el comportamiento humano. Un abrazo y nos encontramos en la siguiente inmersión.